Yo rescato la actitud de algunos dirigentes sindicales, rescato la actitud digna de pararse y de poner el pecho. Como dice Leopoldo, no es tiempo para flojos, es tiempo para enfrentar, es tiempo para resistir, es tiempo para hablar todos los días con nuestros compañeros, porque en definitiva, entre todos, tenemos que construir eso que fervorosamente cantan nuestros militantes, que vamos a volver. No tenemos ninguna duda que vamos a volver, pero no va a volver tal o cual fuerza, va a volver el pueblo para empoderarse de derecho. Gracias amigas, gracias amigos, gracias compañeras, gracias compañeros. Fuerza, la fuerza está en cada uno de nosotros. Gracias. Pura coherencia ideológica, Checho Páez. Ahora vamos a invitar a este atril a una persona que queremos mucho, que se hizo piel del discurso de Cristina y de Néstor, que defiende a capa y espada los derechos adquiridos de los marplatenses. Estuvo peleando hasta hace muy poquito por los feriados puentes. Claro, en esta ciudad donde nos vamos a ver muy perjudicados. Fuerte el aplauso para recibir aquí a la diputada nacional, en orgullo, Fernanda Revuelta. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a las madres por acompañarnos, es un orgullo para nosotros que nos acompañan siempre. Gracias a Leopoldo, a Axel por visitarnos en Mar del Plata. Gracias a los compañeros que nos pudimos ver una estrategia colectiva para construir este acto. Un acto que me llena de alegría porque, sin lugar a dudas, juntarnos entre compañeros, vecinos, incluso turistas que posiblemente estén acá escuchándonos y reflexionar y pensar juntos y discutir o simplemente darnos fuerza es lo que necesitamos, porque enfrentar este gobierno requiere de mucha unidad, porque este gobierno lo enfrentamos juntos y organizados o no vamos a poder, porque es un gobierno que viene a saquear la Argentina, viene a vaciar nuestra memoria histórica, es un gobierno que viene contra cada uno de los derechos que recuperamos con Néstor y Cristina, como las paritarias libres, pero también viene por los derechos que conquistamos, como el matrimonio igualitario. Viene a construir una patria para pocos, una patria para los grupos concentrados de la economía, y si no, miren el primer año de Mauricio Macri y su gobierno. Fondos buitres, mineras, costeros. Ese es el gobierno para ricos de Mauricio Macri. Para los trabajadores flexibilización laboral. Para los trabajadores ajuste. Para los trabajadores tarifazo y requete contra tarifazo de luz, gas, agua, nafta. Para los trabajadores despido, desocupación. Para los trabajadores un ministro de trabajo que dice que hay que entender al empresario que despide. Para los trabajadores hambre, para los trabajadores educación. Eso es este gobierno, un gobierno para ricos. Entonces enfrentarlo requiere de mucha organización, porque no es un gobierno que solamente viene a construir un modelo de Argentina muy diferente al que construimos nosotros, es Argentina para pocos. Aparte viene por cada una de las batallas, por el sentido que supimos construir. Mandarnos a discutir si los chicos y las chicas de 14 años tienen que estar presos en cárceles, mandarnos a discutir con una agenda impuesta si los extranjeros son delincuentes, es una perversión que no tiene precedente en la Argentina. Por eso, esa batalla simbólica que también vienen a dar, aparte de la batalla material, nos tiene que encontrar juntos. Porque es una batalla simbólica de una patria sin soberanía, sin dignidad, sin historia, sin memoria. Miren la discusión sobre el terrorismo de Estado en la Argentina. Empezó la mañana siguiente
a que Macri ganara el balotaje. ¿Se acuerdan? Editorial del diario La Nación. Expresa recomendaciones al nuevo presidente de qué tenía que hacer con nuestra política de derechos humanos. Y después, lo pérfido, negando la cantidad de desaparecidos. Y después Macri, en una entrevista en un medio extranjero, hablando de guerra sucia, y diciendo que no sabe ni quiere saber cuántos desaparecidos tiene la Argentina. Bueno, nosotras le podemos explicar al presidente Macri. La Argentina, durante el terrorismo de Estado, época en la que su familia se enriqueció, época en la que le dieron papel prensa a Mañeto y al grupo Clarín para que callara y silenciara los crímenes que pasaban adentro de la ESMA en pleno centro porteño. Esta Argentina tiene 30.000 compañeros desaparecidos, 30.000 hombres y mujeres que nos faltan, a los hijos, a las madres, a los familiares. Y esa batalla simbólica a la que no podemos hablar de nuestras políticas de memoria, verdad, justicia, como lo hizo Chucho sin recordar y sin homenajear a Nenona, presidente de Familiares durante tanto tiempo. Pero quiero decir algo de Nenona. Nenona pudo ver como un compañero de sus hijos, de Bocha, de la generación de su hijo, entraba en la Casa Rosada con sus convicciones, con sus ideas, con su proyecto político, con sus banderas. Nenona pudo ver cómo se juzgaban los genocidas. Nenona pudo ver cómo el presidente militante ordenaba bajar el Pedro de Videla. Todo eso pudo ver Nenona, por eso Nenona venció el tiempo, venció la oscuridad poniendo su vida en clave de lucha. Eso Nenona, mi homenaje más profundo. Mi recuerdo en cada festival de Familiares cada 1 de febrero, año tras año durante los 80, cuando la verdad que sí era complicado hablar de memoria, verdad y justicia. Pero también tenemos que decir que este gobierno nacional que construye este modelo de Argentina y que tiene este proyecto político vacío de simbolismos, de historia y de memoria, tiene presa a Milagros Sala. Hace más de un año presa ilegal por ser opositora al gobierno de Morales. ¿Dónde están los que nos hablaban de que en Argentina se vive una dictadura? Presa por ser opositora al gobierno del gobernador de Jujuy. Lo tenemos que decir y desde el MAR exigimos la libertad inmediata a la compañera Milagros Salas. Pero también este gobierno que viene a dar esta batalla por la subjetividad, esta batalla por el modelo de Argentina en lo simbólico, es el gobierno que hostiga a Cristina. ¿Por qué la hostiga a Cristina? La hostiga a Cristina porque Cristina es la esperanza del pueblo de que podemos volver a vivir en una Argentina para todos. Porque Cristina tiene la valentía y el coraje de enfrentarse, porque los enfrentó y porque los va a volver a enfrentar a los poderosos de todos los tiempos. Porque Cristina tiene un solo jefe y es el pueblo argentino. Porque Cristina es la síntesis perfecta del proyecto que cierra con los números, con la gente adentro, y cierra su número con crecimiento económico e inclusión social. Esa es Cristina, y por eso lo hostigan, para hostigarnos a cada uno de nosotros, para mandarnos ese mensaje y que nos quede bien claro, que no nos atrevamos contra ellos. Acá estamos, para atrevernos, juntos, organizados. Pero además, no podemos señalar esa batalla material y simbólica de este proyecto político que hoy nos gobierna sin hablar de la gobernadora Vidal. La gobernadora Vidal, que atrás de esa sonrisa construida desde el marketing político en un estudio de trabajador de televisión, se va a vacacionar a México cuando un pueblo entero, la Emilia, queda bajo el agua. Esa es la gobernadora. Retira la ayuda del Estado y la asistencia del Estado a un pueblo entero con cientos de familias que quedan bajo el agua. Pero por suerte acá están los militantes de las organizaciones kirchneristas. Qué loco, ¿no? Ayudando, haciendo llegar el abrazo y la asistencia, familia por familia, casa por casa. Esos son los militantes kirchneristas. Donde no está el Estado, estamos nosotros, para garantizar esa asistencia que el Estado no da.
y pensar que se cansaron de decirnos que vivíamos del Estado, grasa militante, choriplanero, no sé cuántas cosas nos dijeron. Bueno, donde no está la gobernadora haciendo lo que tiene que hacer, que es gobernar y resolviendo los problemas, estamos los militantes poniendo el cuerpo, el corazón y la cabeza al servicio de los que pasan una situación trágica como la inundación. Pero además la gobernadora tiene una policía que en verano, en el operativo Sol, se encarga de temas muy importantes. Allá en Necochea, 3 mujeres deciden sacarse el corpiño y allí van 20 efectivos de la policía bonaerense, 6 patrulleros. Eso es la gobernadora. Además de la gobernadora que tiene un diagnóstico raro sobre la temporada, la escuchamos hoy, hablando de la buena temporada que había en Mar del Plata. Por ahí la evaluación y los números los traía de la temporada en México, porque acá vivimos otra realidad. Pero además de la gobernadora nos tenemos que ocupar del gobierno local. Compañeros, no es solamente un gobierno que atrasa. El gobierno local es la clara expresión de lo que nos pasa cuando el voto no se medita. Es una metáfora de cómo es votar por un afiche que tiene una sola palabra. Y así estamos, gobernados por el no. El no a las carpas de circo cuando son administradas y gestionadas por artistas marplatenses. Porque estas carpas sí. El no a la salud pública y de prevención en los centros de salud de nuestros barrios. Si no, miren la salita de Playa Serena. Una coordinadora que decide cuidar a sus vecinos y así la desplazan. Por suerte nos organizamos y pudimos hacer que eso se revierta. Así estamos, el no a la llegada del tren a Mar del Plata. Hace un año que nos viene prometiendo que el tren iba a estar en temporada. ¿Dónde está el tren? El no a la ampliación del gasoducto. La ampliación del parque industrial depende de ese gasoducto. Y sabemos que vivimos en la ciudad con más desocupación del país. Y nos duele y nos molesta y las empresas se van porque no pueden poner gas en el parque industrial. El no al trabajo, el no al turismo, el no a los feriados puente, el no a las playas públicas, el no a cada una de las cuestiones que los marplatenses nos habíamos acostumbrado a vivir, porque la verdad es que no es tan lejos recordar una temporada exitosa como la que vivíamos cuando nos gobernaban Néstor y Cristina. Así que ni colas en los teatros, ni colas en los restaurantes, ni colas en hoteles colapsados. Pero bueno, nosotros acá creemos que puede haber una Mar del Plata del sí, y creemos que Mar del Plata se merece y puede ser distinta. Por eso, compañeros, tenemos una oportunidad. Tenemos la oportunidad de imaginar una Mar del Plata con industriales que piensen que a Mar del Plata le puede ir bien, una oportunidad de pensar en Mar del Plata con trabajadores, con un puerto, de Mar del Plata con artistas, de Mar del Plata con deportistas, de Mar del Plata con actores sociales y dinámicos que van generando que Mar del Plata crezca. Nos merecemos esa oportunidad, pero para pensar esa oportunidad tenemos que pensar en este año, compañeros, porque este año tenemos la oportunidad, cada uno de nosotros, desde el lugar que nos toca, de poner en clave el gobierno nacional, provincial y local. Tenemos la oportunidad de ir a buscar entre todos nosotros la fuerza necesaria para que en la disputa electoral de una elección de medio término le digamos a Macri, Macri, pará la mano. Tenemos la oportunidad de ir a interpelar al que no nos votó, nuestro proyecto político, y preguntarle, como dice Cristina, cómo vivía antes del 10 de diciembre del 2015. Tenemos esa oportunidad, porque estamos fuertes, porque estamos convencidos, porque creemos que podemos volver y volver mejores, porque creemos que nuestro proyecto político, que es el proyecto de una Argentina para todos y todas, puede ser realizado, porque no hace tanto pudimos ver cómo gobernaron Néstor y Cristina, porque creemos que somos lo suficientemente corajudos como Cristina para enfrentar a los poderosos, pero sobre todo porque sabemos que esta elección de medio término es entre ciudadanos versus televidentes. Es una elección entre democracia o corporaciones. Por eso cada uno de nosotros, del lugar donde nos toca, los educadores en sus aulas, los estudiantes en los centros de estudiantes de la escuela, de la universidad,
los trabajadores en sus lugares de laburo, los jubilados en la cola del banco, en el centro de jubilados, los artistas en sus funciones de teatro y de música, todos, cada uno de su lugar, tenemos la responsabilidad de hablar con quienes no nos acompañaron con el voto en la última elección y explicarle que este modelo de Argentina no es que se equivoca el presidente Macri y la gobernadora Vidal. Este proyecto de Argentina nos tiene a todos afuera y que por eso tenemos que cambiar el proyecto de Argentina para volver a soñar en vivir una Argentina para todos. Por eso, compañeros, quiero terminar con una frase del compañero Máximo Kirchner que dice: no vamos a reconstruir lo que fue, sino vamos a construir lo que viene. Con memoria, pero sin memoria nostálgica, con memoria de la fortaleza, de la fuerza de los convencidos, a pelear en 2017 con la oportunidad de decirle a Macri que pare la mano, que así no va, que queremos vivir de otra manera. Vamos, compañeros, con toda la fuerza, con esto en el corazón, con Cristina hasta la victoria, compañeros. Compañeros, otra licencia. Ahora muchos, de los que estamos acá, que no sé cuántos miles seremos, tenemos una foto de Milagro en la mano. La idea es que el miércoles 15, un grupo de compañeros desde Mar del Plata vamos a ir a visitar a Milagro al penal de Alto Comedero. Le vamos a llevar el abrazo de los marplatenses, el abrazo de nuestros vecinos, el abrazo de nuestros militantes, pero también le vamos a llevar una foto con la adhesión de todos estos compañeros, turistas, vecinos que nos vinieron a ver, y esa foto la vamos a construir ahora entre todos para poder llevársela el miércoles 15. Así que si podemos organizarnos, levantamos la foto y nos sacamos la foto. Bien, ahora vamos a invitar a quien tuvo el coraje de enfrentar un aparato partidario que hace muy poquito fue a pedir migajas, de suplicarle al gobierno de Macri que les dé algún espacio. Estoy hablando de aquellos que traicionaron al radicalismo. Él decidió levantar las banderas del viejo Alfonsín y con muchísima claridad conceptual sumarse a un proyecto nacional y popular. Claro que sí, sí. Alguna vez dijo, si quieren saber si un político es progresista, no le pregunten qué van a hacer con la pobreza, sino fíjense lo que dijo Macri. Pregúntenle qué van a hacer con la riqueza, de eso se trata. Fuerte el aplauso, es un orgullo tenerlo otra vez en Mar del Plata. A Leopoldo Moró. Cuando venía hacia aquí, seguramente como le ocurrió a muchos de ustedes, pensaba aquel dicho que dice: cuando llovió, paró. Pero no lo pensaba respecto al clima, sino al gobierno. Estamos atravesando una etapa muy difícil los argentinos. Pero no debemos caer en la trampa de tener una mirada pesimista sobre el futuro. Porque en realidad el futuro
va a ser el que nosotros decidamos que sea, con nuestro propio esfuerzo y con la capacidad que tengamos de desarrollar una construcción política que sea capaz de erigirse en una alternativa a esta restauración conservadora. Por eso estamos hoy acá. Y por eso quiero agradecerle profundamente, en primer lugar, a muchos compatriotas que seguramente no pertenecen a ningún espacio político, ni tal vez en el futuro se incorporen a una fuerza política, o que incluso se han acercado desintiendo con nuestras ideas, pero nos están acompañando porque sienten la necesidad también de encontrar en este diálogo con el pueblo la reflexión que les permita salir de esta confusión en la que muchos sectores de la sociedad argentina están sumidos. Una confusión que ha sido construida deliberadamente. En general, los proyectos de ajuste de la derecha siempre estuvieron precedidos de crisis que la propia derecha fabricaba para justificar esas etapas de ajuste. Esta vez no lo pudieron hacer. Esta vez no le pudieron hacer a Cristina lo que le hicieron a Alfonsín en el 89 con el golpe de Estado económico. Y entonces fabricaron el concepto de la pesada herencia. Probablemente, para nuestra generación se trató simplemente de una construcción marketinera, porque para nosotros, para nuestra generación es fácil desnudar el carácter hipócrita y superficial de este concepto. Pesada herencia tuvo Alfonsín, que heredó un Estado organizado para matar a los ciudadanos y tuvo que democratizarlo. Pesada herencia tuvieron Néstor y Cristina, que heredaron un país sin Estado, porque lo había destruido el modelo neoliberal de la década del 90 y tuvieron que reconstruirlo. Pero de todas maneras, este apoyo mediático que le permitió a los medios hegemónicos pavimentar primero el camino para que Macri llegara al poder y ahora le construye la protección, el blindaje a sus políticas, sí penetra en otros sectores de la sociedad. Recién Fernanda decía con toda razón, estamos librando una batalla muy importante, tal vez menos visible que otras, pero muy significativa, que es la construcción del sentido común. Es una batalla esencialmente cultural, que trasciende la batalla electoral. Y ahí es donde debemos comprometer nuestro mayor esfuerzo, porque triunfar o caer derrotado siempre está precedido de un triunfo o de una derrota cultural. Y en ese sentido, debemos dejar muy en claro que en estos 13 meses de gobierno, Macri hizo entrar en crisis el consumo, la producción, el trabajo, la industria nacional, el comercio y hasta el fútbol. No dejó nada sin destruir. Pero además hay que tener claro que esto viene acompañado de un proceso de criminalización que pretende no solamente enmascarar el ajuste, sino desviar la discusión, como también ya se ha dicho aquí, hacia otros aspectos. Están criminalizando las protestas sociales, criminalizan la pobreza, criminalizan a los chicos jóvenes, criminalizan a los inmigrantes y criminalizan al adversario político. Vivimos una crisis social, producto de la política económica, pero también estamos viviendo una crisis institucional. Este es un gobierno de derecha que actúa de manera irresponsable porque está poniendo en riesgo la paz social de la Argentina, pero también está poniendo en riesgo el equilibrio institucional de la Argentina.
¿Qué significa criminalizar el adversario político? Significa criminalizar la política. Significa llevar a la política al plano donde desaparece el ejercicio democrático de la oposición entre oposición y oficialismo, donde desaparece la lucha por qué idea es superior, donde se desaparece la discusión en torno a qué medida de gobierno es buena o es mala, y eso es reemplazado por una estigmatización. ¿Por qué? Porque cuando uno criminaliza al adversario diciendo que es corrupto, que es ladrón, está cerrando el debate político, está disminuyendo la calidad de la democracia, está dilapidando el esfuerzo de 33 años por consolidar la democracia. Quieren hacernos creer que la lucha es entre la moral y la corrupción, entre el bien y el mal, y ellos por supuesto se adjudican el campo de la moral y el campo del bien, cuando en realidad es todo lo contrario. Tienen una política perversa que revela la maldad esencial del proyecto neoliberal y además una corrupción estructural que está saqueando las posibilidades del pueblo argentino. Quieren llevar la política al barro, quieren llevar el debate político a los tribunales. Mingan los tribunales, le vamos a dar el debate político en la calle, en las fábricas, en la universidad. Como lo hicieron históricamente los movimientos populares en la Argentina. Y por eso hoy estamos aquí. En este espacio público no vamos a renunciar a los espacios públicos. Es muy grave lo que está ocurriendo. Yo cometería una desmesura, lo digo siempre, si sostuviera que estamos viviendo en el clima de una dictadura militar. Pero sería igualmente desmesurado que hoy pudiera afirmar que estamos viviendo en el Estado de Derecho pleno. Ni lo uno ni lo otro. Estamos en una situación intermedia que nos quiere llevar a un estado de excepción, porque ellos saben que no van a poder sostener estas políticas de ajuste a través de las normas de la Constitución y de las reglas de juego de la democracia. Y este no es solamente un proyecto para la Argentina, es un proyecto que está recorriendo toda América Latina. Hemos dicho hasta el cansancio que hay una matriz común en lo que está ocurriendo en América Latina. ¿Y por qué hay una matriz común? Porque tienen un objetivo común. ¿Y cuál es ese objetivo? Recolonizar América Latina. Esta vez los grupos dominantes no vienen por los activos públicos, vienen por los recursos naturales de América Latina, por el petróleo de Argentina y Brasil, por las minas de litio de Chile, Bolivia y Argentina, por los acuíferos. Esa es la batalla de fondo que va a tener que liderar la sociedad argentina y toda Latinoamérica. Esa es la naturaleza del proyecto que tienen en común. Y además utilizan las mismas herramientas. El saqueo de la economía ya no tiene límites. La economía popular sufre día a día las medidas económicas del gobierno. También comentábamos hoy, antes de llegar acá, es tanto el cúmulo de malas noticias que una mala noticia tapa la otra. Y no podemos instalar ningún tema. Hace una semana o 10 días como mucho estamos discutiendo el tema del 24 de marzo. Al día siguiente vinieron los aumentos tarifarios, después llegaron las declaraciones de Gómez Centurión. Todo pasa a una enorme velocidad y eso juega a favor del gobierno en esta construcción del sentido común respecto a la cual estamos pujando ellos y nosotros. Por eso es muy importante que mantengamos el espíritu de este espacio. ¿Por qué hoy estamos aquí? Los que en el 83 también estábamos en esta esquina acompañando a Alfonsín, con los que empezaron a acompañar a Néstor y a Cristina en el 2003. Porque hemos desarrollado una experiencia a lo largo de 23 años
Hoy aquí puede haber gente que porte cualquier camiseta que represente tradiciones políticas diferentes, porque lo que ocurre en la Argentina, como lo decimos reiteradamente, es que ya no importa la camiseta que se tiene, sino la vereda que se transita y el solo de vereda para el proyecto nacional y popular y no el proyecto liberal y conservador. Tenemos que luchar por esta construcción del sentido común, porque fíjense en ustedes, en muchos casos la sociedad naturaliza estos ajustes, asume de manera culposa las decisiones que toma el gobierno. Ocurrió con el caso tarifario. ¿Cuántos compatriotas de ustedes habrán dicho en el primer aumento de tarifas: está bien, pagábamos poco? Síndrome de Estocolmo. Estaban atrasadas las tarifas. Ahí tenemos que reconocer, tenemos que asumir que no fuimos capaces de explicar con claridad el sentido que tenía esa política, que pretendía subsidiar, sí, subsidiar el trabajo y la producción, porque una familia de trabajadores que accedía a una tarifa razonable tenía un excedente que le permitía, a través de ese ingreso no dinerario, comprarse una camisa, una motito, un plasma, todo eso que creyeron después y dijeron después que no tenían derecho a comprar los trabajadores. Y que cuando se subsidiaba una pequeña industria, un comercio, se le estaba abriendo el camino al dueño de esa industria o de ese comercio a renovar su equipamiento, a contratar nuevo personal, se subsidiaba la producción. El Estado siempre subsidia, lo está haciendo ahora. El problema es a quién subsidia. Si subsidia a los sectores vulnerables de la sociedad, si subsidia el consumo, o si subsidia a los grupos concentrados. Esos mismos compatriotas tantas veces también nos habrán dicho: no podemos seguir subsidiando a los pobres, y ahora están empezando a avivarse que están subsidiando a los ricos y a los grupos concentrados de la economía argentina. La prueba más palpable es en estos aumentos de tarifas eléctricas. Antes nos decían: hay mucho consumo, se despilfarra el consumo porque las tarifas son bajas, son baratas. La subieron en 13 meses un 1200%, y ahora nos dicen: no gasten energía. Resulta que con tarifas de 1200% más se terminó el cuento del despilfarro, y entonces te dicen: usar la computadora 2 horas, la heladera, eso sí, tal vez podés usarla 24 horas. Si tenés un edificio de 6 pisos, subí 3 por la escalera y otros 3 por el ascensor para también ahorrar energía. Por eso es esencial esta batalla por el sentido común. Pasa con la criminalización de los inmigrantes. También allí se está librando una batalla muy profunda. Eso va a tener efectos catastróficos para la sociedad. También eso va a contribuir, y está pensado de esa manera, a la baja de los costos salariales. ¿Por qué? Porque esos hermanos que vienen de los países latinoamericanos ahora van a tener sobre su cabeza la espada de Damocles de la expulsión, que la va a terminar decidiendo un comisario, que les inicia algún proceso para abrir el camino a esa expulsión. Esto va a significar un nuevo negocio para las fuerzas de seguridad, por el temor que eso va a generar en estos hermanos. Y también va a significar que van a ofrecer su trabajo, su fuerza de trabajo, a un menor salario, precisamente por esa circunstancia. Se van a encerrar en sus barrios, se van a construir guetos, y nos quieren hacer creer que los puestos de trabajo en la Argentina se están perdiendo por culpa de los paraguayos, de los bolivianos, de los chilenos. Hermanos.
Los puestos de trabajo en Argentina se están perdiendo por culpa de Macri, por culpa de esta política neoliberal. Es paradójico. Es paradójico que los trabajadores, que los sectores medios, que los inmigrantes tengan que cargar la doble culpa de ser por un lado víctimas de esa política y por el otro lado se los quiere hacer responsables de los efectos de esa política. Ocurre en el caso de los trabajadores. Las pequeñas y medianas empresas y no tan medianas están en crisis por las tarifas, porque tienen que competir con productos importados, porque bajó el consumo, por las tasas de interés. Y Macri le quiere hacer creer a la sociedad y particularmente a los sectores medios que la crisis de los comercios y de la industria es por los salarios. Y ahora quieren pavimentar el camino no solamente con el techo de las paritarias, sino también con una rebaja de los costos laborales. Macri mintió hace 2 días o 3 cuando dijo que iba a respetar en el sector privado las paritarias. El ejemplo es el que puso Chucho. Los trabajadores bancarios obtuvieron un acuerdo y el ministerio no lo homologó. Tampoco el Ministerio de Trabajo intervino en el conflicto de los talleres del diario Clarín. Con un argumento insólito, dijo: no hay conciliación obligatoria porque la empresa cerró. Entonces no se puede retrotraer el consumo. Como si ese taller fuera el tallercito gráfico que imprimía tarjetas de casamiento en un barrio y no perteneciera a un grupo mediático, que hoy me enteré que, entre otras cosas, adquirió con plata del ANSES cadena de distribución de electrodomésticos en todo el país, transformándola en boca de expendio de los productos importados que llegan para destruir a la industria nacional. Estas son las hipocresías, las mentiras con las que tenemos que lidiar todos los días. Pero no es el primer desafío ni será el último que tiene el movimiento popular argentino. Hemos tenido que lidiar con otras dificultades, en algunos casos más duras, más graves, más pesadas. Y lo vamos a hacer en la convicción de que tenemos las mejores propuestas, porque no se trata solo de reivindicar el pasado, también hay que mirar hacia el futuro. Lo necesita la sociedad argentina. Por eso, como se ha dicho recién, es cierto que nuestros militantes corean vamos a volver, pero cuando decimos eso no nos referimos a una fuerza política en concreta, a una persona. Estamos diciendo que va a volver el trabajo a la Argentina, que va a volver la industria, que va a volver la educación de calidad, que va a volver el pueblo, que va a volver la patria. Y no tenemos que caer en discusiones secundarias. Yo no me voy a meter, porque sería propio de una vanguardia iluminada discutir qué tenía o no que tenía que hacer la CGT. Son decisiones de los sindicatos, del movimiento obrero. Lo importante es que se reaccione tarde o temprano. Pero si ellos no son capaces de frenar el modelo neoliberal en ascenso, sí vamos a ser capaces nosotros en las elecciones, infligiéndole una derrota. Y ese triunfo se lo debemos al pueblo argentino, se lo debemos a la patria y se lo debemos a Latinoamérica. Gracias. Llega el momento del último protagonista de este acto. Podríamos decir y podríamos enumerar muchas cuestiones que están vinculadas a su compromiso social. Podríamos repasar lo que ha sido su paso por el Ministerio de Economía,
con qué sencillez explicaba un programa económico que siempre favorecía a los que menos tienen y a los trabajadores. Compárenlo con la brutalidad de quienes hace pocas horas quisieron explicar, basándose en mentiras, un ajuste salvaje, increíble, digno de un sketch de Capusotto, Aranguren. Pero también, cada vez que pude escucharlo en esta ciudad, en su discurso, él hace hincapié en la necesidad de transmitir esto que tenemos aquí, esto que va pasando. Por eso tal vez lo más importante de este encuentro y de este acto sea cuando Diego Febres se lleve el micrófono, cuando se apaguen las luces, cuando bajemos las banderas, cuando nos saludemos y podamos contar lo que ocurrió aquí, cara a cara, mirándonos a los ojos, con los vecinos en Mar del Plata, en Necochea, en Tandil, en Miramar. Está abierto el desafío, por eso los invito a abrir el corazón, la cabeza, están muy atentos. Vamos a invitar aquí a Axel Kicillof. Compañeros, compañeras de Mar del Plata, la verdad es que lo primero que tengo que hacer es agradecerles a ustedes, a los dirigentes de Mar del Plata, al compañero Chucho, a la compañera Fernanda Raberta, una diputada marplatense, pero una dirigente nacional que en el Congreso de la Nación lleva los problemas de Mar del Plata todos los días al escenario de la política nacional para demostrar algo que se ha visto de nuevo este verano, que si un gobierno como el de Macri ataca el consumo, ataca el salario, ataca al pueblo, ataca al laburante, ataca doblemente a la ciudad de Mar del Plata. La ataca porque acá también hay laburantes, pero porque esos laburantes de todo el país han hecho de su cultura y han hecho de su tradición pasar las vacaciones en esta ciudad. Cuando la vemos a la gobernadora Vidal, de nuevo, después de pasar las vacaciones en el exterior, viniendo acá, tratando de hacerse la distraída con la inundación, tratándose de hacer la distraída con el tarifazo, tratándose de hacer la distraída con los actos de corrupción que todos los días le aparecen a los funcionarios del gobierno de Macri. Venir a Cámara del Plata, como la vez pasada me recordaba Fernanda, justo cuando veníamos nosotros, estuve en la ciudad, la gobernadora Vidal, pareciera que se da cuenta que solo el aparato publicitario y solo los montajes y las puestas en escena le pueden servir para tratar de impedir lo que vemos hoy acá en esta peatonal. Miles y miles de marplatenses que no se van a dejar pisotear ni mentir y que no van a dejar que esas mentiras le lleguen a través de los medios, a la televisión, que le lleguen a los oídos de todos los vecinos. Lo saben muy bien los comerciantes, lo saben muy bien la gente del turismo, la gente del espectáculo. El verano aquel, después de 2014, el comienzo de 2015, habíamos sufrido, estando en el gobierno, habíamos sufrido otra corrida especulativa a principios del año 2014. Quiero recordar
que ese que hoy es funcionario, el señor Aranguren, también estuvo involucrado en la corrida cambiaria del 2014. Un año donde tuvimos una corrida cambiaria, donde después a mitad de año apareció el ataque de los fondos buitres, también con apoyos internos acá de la Argentina. 2014 fue, y lo recordaba recién, cuando hablaba Leopoldo, fue un año donde a través de los medios de comunicación y de los que entonces eran la oposición, habían pensado que podían hacer ese famoso golpe económico parecido al que le hicieron a Raúl Alfonsín. Habían pensado en este 2014 y lo pedían en los noticieros, lo pedían en los programas de comentarios, lo pedían en la tapa de los diarios, decían cuándo este gobierno que se está cayendo, cuándo va a dar un paso al costado. Ya hablaban directamente de que había que cambiar de gobierno. Estaban embarcados en un golpe institucional que tenía como eje un golpe económico. ¿Y saben dónde se demostró que eso había sido un fracaso? Se demostró en el verano de Mar del Plata, cuando se llenó y se batieron todos los récords de turismo. Pero eso no fue casualidad. Había buitres, había corridas, había banqueros. No fue casualidad. También hubo una presidenta que cuando vino la corrida, lo que hizo fue denunciar a los que hicieron la corrida, porque hacía falta que todo el pueblo argentino supiera que esas mismas fuerzas que habían condicionado a la democracia en el 83 no estaban muertas, sino que estaban bien vivas, pero no alcanzó solamente con denunciar. Se tomaron una tras otra medidas para apuntalar aquello que el gobierno de hoy nos dice que era una fantasía. Se tomaron medidas para apuntalar el consumo popular, los salarios, las jubilaciones. Se hizo un aumento del 50%. Recuerdo a los jubilados, a las asignaciones universales, y se lanzaron programas para sostener el consumo popular, como fueron el Ahora 12, el Precio Cuidado, el Subbeneficio. Porque sabíamos muy bien que cuando la devaluación se produce, los precios aumentan, y entonces lo que hay que hacer es proteger a los que menos tienen. Y así se hizo. Una tras otra fue la presidenta anunciando medidas para sostener el consumo popular, porque no es una cuestión de decir que quienes fundamentan su política económica en el consumo son populistas. Cuando, como pasó este año, cae el consumo 10%, no es solo un dato macroeconómico a tener en cuenta. Cuando cae el consumo popular, empieza el hambre, aumenta la pobreza, y con eso, lejos de favorecer siquiera a los sectores empresarios, y eso hubo que explicarlo una y otra vez, como bien dice Leopoldo, cuando uno trabaja sobre el consumo popular, no solo está favoreciendo a quien consume, no solo lo está sacando de una situación de no poder acceder a los bienes básicos, porque como ahora lo estamos viendo, esa inflación del 40% que en alimentos y bienes de consumo básico fue más del 50%, significa que mucha gente no puede parar la olla, no puede llegar a fin de mes. Pero no es solo, como decíamos el otro día, en septiembre, cuando estuvimos en Mar del Plata, que aumentar el consumo es una política social, que dar jubilaciones, dar asignaciones es una política social. Se equivocan, y lo estamos viendo hoy, después de un año y más de un año de este gobierno. El consumo
la distribución del ingreso, la inclusión social, y el pueblo argentino lo tiene que entender porque lo vivimos hace poco, y lo tiene que entender porque hasta el último de los militantes del Proyecto Popular se va a tomar el trabajo de explicarlo una y otra vez. Cuando se genera mejor distribución del ingreso, no solo se está beneficiando por motivos políticos, por motivos morales, por motivos sociales a los que menos tienen. La distribución del ingreso genera consumo, y el consumo alimenta el mercado interno, y el mercado interno le permite a los comerciantes, a los industriales, a los empresarios colocar sus productos en Mentiras sobre el derrame. La mejor política económica es la de la distribución del ingreso, es la de la inclusión social, es la de la recolección de los derechos a los trabajadores con sus paritarias libres. Esa es la mejor política económica. Y esa fue la base del crecimiento, no solo en la Argentina, sino en toda la América Latina, donde hubo gobiernos que haciendo esto sacaron a todos los países de una situación de estancamiento, de décadas perdidas, de más miseria, más recesión y más pérdida de derechos. Pero digo esto porque permítanme repasar en un año tan importante como es este año 2017, que es un año electoral, que es un año donde se acaba de cumplir un periodo lo suficientemente prolongado. Recordaba ahora que yo hablaba en septiembre de lo que iba a pasar y podía pasar, y efectiva e inexorablemente pasó. Lo que hay hoy es un gobierno neoliberal, con políticas económicas neoliberales y reaccionarias de distribución del ingreso solo para los que más tienen, sacándole a los que menos tienen. Hace un año que gobiernan y los resultados están a la vista, nadie se puede hacer el distraído. Recordábamos esa campaña electoral, marketing político, decía recién Roberta, y es verdad. Ese marketing político que se usó en Mar del Plata, se usó también, digo, no para engañar, no para confundir a los argentinos, sino directamente, como lo venimos diciendo, para consumar una verdadera estafa electoral que pone en riesgo el pacto democrático. No puede ser que alguien gane las elecciones diciendo que le va a sacar a los trabajadores el impuesto a las ganancias, diciéndole a los jubilados que les va a dar el 82% móvil, diciéndole a los argentinos que le va a dejar el fútbol para todos gratuito. No puede ser que gane con eslogan vacíos de la revolución de la alegría, que gane con eslogan de que nadie va a perder ningún derecho. Repasaba el otro día, está en YouTube, en la campaña electoral de Macri, un spot con la cara de Macri, la cara dura de Macri, diciendo que nadie va a perder nada si lo vota. Y llegaron al gobierno habiendo mentido también con todo lo que trataban de hacerle creer a la gente que ocurría, que había un déficit imposible, que las reservas estaban completamente vaciadas, una inflación acelerada, que no se creaba empleo. En esa batería de mentiras se incluía también que hacer una devaluación no iba a tener efecto en los precios y en el bolsillo de la gente. Lo dijeron hasta el hartazgo, recorrieron los canales de televisión y para hacerlo también tuvieron la complicidad, como la tienen hoy, de grandes medios de comunicación, de comunicadores, de falsos expertos, del elenco estable de la consultoría económica, y se pasaron diciendo que si devaluaban no iba a pasar nada, porque el dólar ya estaba a 16, porque el blue, porque tal cosa, porque
el tipo de cambio financiero y el tipo de cambio comercial. Cualquier verdura vendieron, vinieron, devaluaron y ahí lo tienen. El efecto de esa devaluación se ha ido completamente a precio, porque no solo devaluaron un 60%, sino que después retiraron al Estado del papel fundamental que tiene, que es controlar a las empresas de capital concentrado, comerciales, industriales, de insumos difundidos, dejaron a la gente en bola y le tiraron la devaluación por la cabeza, y ahí tenemos el resultado, una devaluación que se fue a precio. Y después de decir que durante nuestro gobierno la inflación era muy alta, con las mismas estadísticas ya tenemos que Macri ha hecho algo que nadie esperaba, batió un récord, duplicó en un año la inflación en la Argentina, y hoy tenemos una inflación que no se veía hace más de 10 años. Con esas políticas están gobernando, y ahí nomás, después de hacer la devaluación, y lo repaso porque es importante, que con este bombardeo permanente de malas noticias, de mentiras, de tergiversaciones, todos pueden entender qué es lo que pasó, todos pueden entender que el día después de hacer la devaluación empezaron a mentir, diciendo que la inflación iba a ser 20-25%, y con esa bota fueron a pisar, como pretenden hacer en estos días, la paritaria del año pasado, incluso fijando por decreto aumentos cercanos al 25%. ¿Saben qué? De eso ha pasado un año y tenemos los resultados: paritarias del 25%, del 30%, inflación superior al 40%. Lo que ha pasado en la Argentina es que ha habido una pérdida de poder de compra, de poder adquisitivo de los salarios, como si solamente hubo en 2 o 3 episodios históricos de nuestro país. Muy pocas veces se ha hecho esto. El afano que le ha hecho el bolsillo del trabajador, del jubilado, del estudiante y también de las clases medias que lo votaron. 15 puntos de salario, 15 puntos de ingreso, 15 puntos de salario. Para un economista esto es fácil, 15%, y hacemos el cálculo, pero para que lo entienda todo el mundo, el año tiene 12 meses, el salario es 100, cada mes es un 8%. Lo que hizo Macri significa robarse 2 meses de laburo, 2 meses de salario, no trabaja 12 meses y con Macri cobra 10, y esta es la política económica que buscaba el gobierno. Esa caída del poder adquisitivo del salario, que después se reforzó con los tarifazos. Algunos dicen, y todos nos sorprendíamos con este gobierno de gerentes, con este gobierno de CEOs, con este gobierno de empresa, pero lo que nos estamos dando cuenta que no es solo un gobierno de empresa, es un gobierno de empresa familiar, porque se ha cansado Macri de transferirle recursos a su círculo familiar, a los cercanos al poder. Y con la devaluación. Y esto es muy importante, esa caída del salario por la devaluación, la inflación, las paritarias planchadas, los tarifazos, después también la tasa de interés altísima, que incluye un costo de financiamiento y la imposibilidad de tomar crédito. Eso es lo que le ha pasado este verano a la ciudad de Mar del Plata. No es otra cosa, no es la herencia, no es Donald Trump, no es el Pato Donald, no es Mickey Mouse, es Macri el que le ha llevado esta desgracia a nuestro país.
Tampoco, y lo marcaba en septiembre, cuando estuve en la ciudad, lo marcaba. Tampoco, cuando uno analiza estas medidas, tampoco es tan difícil de explicarlo. Tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que hacer el esfuerzo. No tiene que quedar un solo argentino sin escuchar la verdad de lo que está pasando en este país, por más bombardeo mediático y por más marketing que hagan. Miren, llegaron al gobierno y empezaron a aplicar un programa neoliberal. Pero junto con ese programa neoliberal se guardaron lo de la revolución de la alegría, se guardaron lo del podemos vivir mejor, se guardaron todo eso y empezaron a repartir culpas para todos lados para justificar cuál era el efecto de lo que estaban haciendo. Y lo marco porque todas estas políticas han venido acompañadas por una enorme campaña de confusionismo, de desconcierto, de mentiras, de complejidades inexistentes. ¿Quién les puede creer? ¿Quién les puede creer a los funcionarios del gobierno de Macri? ¿Quién les puede creer que le han pedido a los comerciantes que separen el precio en efectivo del precio en cuotas para beneficiar a la gente, para beneficiar al consumidor? ¿Quién les puede creer? Hay que ser muy enredado, ni siquiera ellos pueden explicar cuál es el argumento. Y esto es muy sencillo, esto es muy sencillo, esto no es para favorecer a la gente, que se le van a encarecer los productos, que le van a cobrar más caro cuando le dan crédito. Es para favorecer a los bancos y es para favorecer a las grandes cadenas comerciales. Justamente cuando nos decían a nosotros que estábamos crispados, que no teníamos diálogo, que nos enojábamos, ¿saben por qué era? Porque nosotros nunca le dejamos a los bancos y a las grandes cadenas concentradas hacer lo que querían. Que se enojen sí, para defender al pueblo, que se enojen, que le paguen a los medios, que nos critiquen. Hoy están contentos, las únicas fotos lindas, sin vallas, que tiene el presidente Macri son en el Mini Davos, en la sociedad rural, en el Fondo Monetario Internacional. Ahí lo quieren a Macri y hacen bien porque trabaja para ellos. Colonia no, patria sí, Colonia no. Y quiero concentrarme en esto, porque ya hablamos de los efectos económicos. Porque ya hablamos de los efectos económicos de estas políticas. Porque sabíamos cuáles iban a ser los efectos de estas políticas. Lo repaso, porque a todo lo que dije le agregaron algo que yo no entiendo cómo alguien puede pensar que tiene que ver con alguna herencia. El señor Mauricio Macri abrió la importación en la Argentina. Las excusas son miles, ha dicho que era ineficiente la industria, ha dicho que había ciertas ramas a las que no nos teníamos que dedicar. La respuesta obvia sería, entonces, señor presidente, hágase cargo, usted lo votaron, solucione esos problemas. Pero en lugar de solucionar esos problemas, si dicen que está enfermo, mata al enfermo. Ese es el remedio que tiene Macri, de la misma manera que cuando llegó al Estado dijo hay contratos que no son muy buenos, y en lugar de darle contratos buenos, los echaba a todos. Esas son las mentiras que vino a decir Macri, pero abrió las importaciones y a Argentina entraron 80.000 heladeras. ¿Qué tiene que ver Cristina? ¿Qué tiene que ver el gobierno anterior con la decisión de política económica, con la decisión dogmática, con la decisión ideológica, anacrónica, neoliberal, de abrir las importaciones? Esto tiene un punto central que tenemos que entender, porque no solo se trata de lo que hemos sufrido este año con la macroeconomía, no solo se trata de la pérdida de salario, que alcanza de un 10 o un 15%,
no se trata solamente de la pérdida de empleo, que estará alrededor en las cifras más conservadoras de 300.000 puestos de trabajo entre formales e informales. No se trata exclusivamente de esto, no se trata de un mal año, se trata de que atrás de estas políticas hay un intento de hacer una transformación estructural de la Argentina. Esto es muy importante, esto es central, porque lo que nos estamos jugando en esta elección no es solo el salario del año que viene, no es solo la política de corto plazo, es que atrás de estas ideas y de estas políticas de Macri está la convicción de que Argentina tiene que ser un país distinto al que sonó Alfonsín, al que sonó el general Perón, al que llevaron adelante con la tradición democrática, industrialista en nuestro país, pero que además durante la década de los 90 algunos decían que pensar de nuevo en un país con inclusión social, en un país con producción, con industria, con consumo, con crecimiento, en un país soberano. Algunos decían que eso era volver al 45 y que ya era un país del pasado. Eso es lo que más les duele de Néstor y Cristina Kirchner, que demostraron que eso no es volver al 45, que eso es una realidad que está al alcance de la mano cuando se toman las políticas correctas y adecuadas y cuando se trabaja democráticamente para el pueblo. Pero no, estos señores quieren un país distinto y ya se empieza a notar y está por detrás de cada una de las medidas que toman. Abrir las importaciones, ellos dicen que es para bajar la inflación, pero lo que están haciendo es someter a la industria nacional a una suerte de calvario permanente, a la tormenta perfecta, y están logrando su objetivo. Vemos todos los días, nos enteramos todos los días cómo cierra una tras otra las industrias argentinas. Las industrias sufrieron por la caída del salario. Y esto insisto sobre esta cuestión porque es algo fácil de entender y porque tiene que ver con esto que me decía alguno de la teoría del derrame y esa teoría oficial. Muchas veces el empresario ve el salario como un costo y sueña y piensa y puja porque el salario que paga a sus trabajadores sea un salario menor, porque entonces eso va a liberar recursos que se convierten en su ganancia. Y entonces el empresario individual, al considerar el salario como un costo, lo que pide es que las paritarias sean bajas, que no haya tanto costo laboral. Pero los empresarios en esto muchas veces son chicatos, se equivocan y son también llevados por la ideología neoliberal. Pero ahora es muy fácil de explicarle que el salario no es solo un costo en las sociedades actuales, el salario también es el principal resorte de la demanda. Cuando bajan el salario uno, lo baja el otro, después no vende ninguno, y eso es lo que pasa hoy con la política de este gobierno. Pero digo, lo que más me preocupa es la cuestión estructural. Macri, cuando dice que Argentina debería ser parecido a Australia, algún otro país, lo que está diciendo en realidad es que quiere convertir de nuevo a Argentina en un país solamente de producción primaria. Está acompañado de funcionarios que siempre han pensado que a Argentina no le corresponde, no tiene el derecho, no tiene la posibilidad de tener una industria nacional, que no la tiene, que no la debe tener. Esto es una escuela económica con predicamento en el neoliberalismo. Esta es la base del consenso de Washington y se lo he escuchado decir ya
como si hablara el inconsciente cuando tienen fallidos, cuando no hay micrófono. A la mayoría de los funcionarios de Macri no quieren una industria nacional, piensan que Argentina tiene que dedicarse exclusivamente, como dice la teoría económica ortodoxa, a aquello que tiene mayor competitividad, y eso es el agro y a lo sumo la minería. Nosotros no tenemos nada contra el agro y contra la minería, creemos que deben desarrollarse, creemos que deben crecer, pero es mentira que Argentina no pueda o no deba tener industria, es mentira, y esto viene a desindustrializar el país. Por eso lo que plantean a cada paso es que nuestra industria es ineficiente, poco competitiva, que debe reestructurarse, que debe reacomodarse, que cómo se van a producir computadoras en la Argentina. A nosotros nos enseñó primero Perón, pero también todos los gobiernos populares, que Argentina no solo puede tener industria, sino que debe tener industria nacional, que la industria nacional no solo, porque si no van a sobrar 20 millones de argentinos sin fuente de trabajo, no solo por eso, sino porque con esa tesitura, con ese punto de vista, los únicos países industriales, los únicos que se merecen tener industria, son las potencias mundiales que existen desde el principio de la era capitalista. Con ese criterio, ningún país se podría haber desarrollado después de que lo hizo Inglaterra, lo hizo Estados Unidos o lo hizo Alemania. Pero ¿saben qué? Nuestro gobierno, cuando tomó las políticas adecuadas, demostró que podía haber industria, como fue en los 40, los 50, incluso los 60, donde Argentina fue el país más industrialmente avanzado de toda Latinoamérica, y que fue el neoliberalismo el que arrebató esa conquista de nuestro pueblo. Nos quieren dejar condenados al subdesarrollo, nos quieren dejar condenados a la dependencia, y ese es el otro elemento, si te desindustrializan, el valor agregado se crea en otro lugar, así como era en épocas de la colonia. Y Argentina no produce riqueza y no tiene capacidad de incluir y no tiene bienestar para su pueblo. Eso vino siempre acompañado con otra idea, que a pesar de que la esconden, a pesar de que la embellecen, a pesar de que tratan de decir todo el tiempo que no es lo que creen, es una convicción central de este gobierno, que es que Argentina debe ser un país dependiente de las principales potencias mundiales, que Argentina tiene que volver a las relaciones carnales con Estados Unidos, que Argentina no puede tener soberanía, y lo han mostrado en cada paso, y lo han mostrado como lo han hecho entregando soberanía en nuestras Islas Malvinas, pero que hay un pueblo que va a defender la soberanía, que va a defender las Malvinas, que va a defender la industria nacional, que va a defender nuestro derecho a crecer con ciencia, con tecnología, con industria, dependencia, desindustrialización, y lo que resulta ser el principal instrumento para lograr estas dos cosas, que es el endeudamiento externo, que también está entre las cuestiones estructurales que más preocupan de la dirección que está mostrando este gobierno. El endeudamiento externo, ¿saben qué? Cuando un individuo está endeudado, tiene un problema grave, porque tiene que dedicar sus recursos, sus ingresos a pagar la deuda, y entonces no puede muchas veces hacer otras cosas con sus verdaderos recursos y con sus capacidades. A un país le pasa lo mismo, pero le pasa también algo peor, le pasa algo mucho más grave. La deuda externa ha sido y es siempre un instrumento para subordinar a las sociedades y a los pueblos a través de la deuda externa y su condicionamiento. Se lleva la soberanía y se llevan también la democracia. Cuando uno vota, como era en los 90, que había que votar a un presidente, pero ese presidente
lo primero que tenía que hacer era irse de rodillas hasta Washington y hasta los bancos internacionales para pedir financiamiento, y se volvía con una lista de imposiciones, una lista de deberes que tenía que cumplir, que nadie había votado y que nadie quería, pero se imponían como una necesidad. De ahí nació, por ejemplo, el proyecto de flexibilización laboral, que también esa famosa ley Banelco era una imposición de los organismos multilaterales de crédito, era una imposición para darle la nueva financiación en el próximo vencimiento. ¿Saben qué? Eso que parece algo que nadie puede querer, es el camino que está buscando este gobierno. Este gobierno se ha emborrachado con deuda externa, ha salido a tomar deuda externa para pagarle a los buitres. Después nos decían a nosotros que teníamos déficit fiscal y han aumentado el déficit fiscal y han hecho algo que no solo es estúpido, sino que es una verdadera traición, que es cubrir el déficit fiscal con deuda externa. Díganme, ¿qué tiene que ver la deuda externa con los pesos que tiene que pagar el Estado? Emiten tanto como antes, pero mientras tanto nos siguen endeudando. Endeudamiento, reprimarización, flexibilización laboral, dependencia externa. Estos puntos son los centrales del programa de reformas estructurales que ha traído el gobierno de Macri. ¿Y saben qué? El gobierno de Macri ha vendido como si fuera una capacidad, como si fuera un buen atributo, esto del ensayo y el error, de escuchar. Dicen los que teóricamente están tan bien preparados, lo dije la otra vez, debe ser el mejor equipo en los últimos 50 años, yo estoy de acuerdo. No dejó cagada por hacer, no dejó error por cometer, no dejó que pedía el desastre por traernos a los argentinos. Pero ese programa, ese método del ensayo y error esconde otra realidad muy distinta, y lo hemos visto durante este año, y algo tenemos que haber aprendido de ese año. No es ensayo y error, no es que avanza, hace algo y después reflexiona si estaba equivocado. Es una política de acción y reacción, de ensayo y resistencia. El gobierno intenta avanzar sobre los derechos y solo se detiene si encuentra al pueblo movilizado, se encuentra de dirigentes a la cabeza. Y ahí va para atrás. Ningún error, ninguna equivocación. Es la fuerza de nuestra sociedad cuando se organiza, que le ha puesto límite en varias cosas. Ya este gobierno pasó ahora con lo del 24, pero pasó también con el primer intento de tarifazo. Pero tienen que entender los dirigentes que el neoliberalismo no entiende otra lógica, no entiende otro lenguaje que no sea el de avanzar despiadadamente y hacerlo, y si pasa, pasa, y solamente detenerse si encuentra una fuerza del otro lado que le diga que tiene que parar, que eso no va a soportarse. Estamos en un año electoral, compañeros, compañeras, es un año muy importante, porque han puesto en marcha un programa neoliberal de endeudamiento, de timba financiera, de desindustrialización. Han puesto en marcha ese programa, pero mientras estemos en democracia, mientras respeten la democracia, nosotros actuaremos en democracia también, y vamos a demostrarle que ese programa que llevan adelante no es lo que prometieron, no es lo que dijeron y no es lo que quiere el pueblo argentino. Un gobierno que sacó en el balotaje 51 puntos, ahora va a una elección. Queremos ver cuánto de ese 51% vota el gobierno de Macri
están desviando todo el tiempo la atención hacia qué hace la oposición, qué hace tal dirigente, qué hace otro. ¿Saben por qué están desviando la atención? Porque en las encuestas que leí y que leímos todos están dando que un 70% de los argentinos le van a decir a Macri que pare la mano, votarán a uno, votarán a otro, pero le van a decir a Macri que no tiene apoyo, ni siquiera aquel que se robó mintiendo en la campaña electoral. Y ese apoyo va a tener ya. Ya ese resultado que marcan las encuestas es una enorme derrota para el gobierno. Es una enorme derrota para el gobierno. Es un test donde ese 51% se mide con los números que hoy estamos viendo en las encuestas. Pero por supuesto que cuando cantamos acá que vamos a volver, o decimos que vamos a volver mejores, siempre supimos que esa consigna tenía un problema, y lo demuestra esta plaza, con Chucho, con Leopoldo, con la compañera Fernanda Raberta, con la compañera Luana Volnovich, que está ahí atrás, y tantos compañeros, otra diputada nacional que hoy nos acompaña. Un fuerte aplauso para Luana, que luchó por el presupuesto educativo de ciencia y tecnología. Pero nosotros sabemos que esa consigna se olvida de algo, que es que vamos a volver, es cierto, pero eso es tan cierto como que nunca, ni un solo minuto nos fuimos a ningún lado. Acá estamos, acá estuvimos, acá vamos a seguir estando, y llamamos a todos esos dirigentes de encuesta, esos dirigentes del canal de televisión, de sonrisa falsa, de oportunismo, que durante este año querían ganar, como decíamos, en esta ciudad, apostando al rojo y apostando al negro y apostando al verde, jugando para el gobierno, votándole las leyes antipueblo y al mismo tiempo hacerse pasar por oposición. ¿Saben qué? Este año, este enero, este febrero, se tienen que definir. O están con Macri o están con el pueblo, porque no hay otro camino cuando el gobierno es un gobierno neoliberal. Este es un año electoral. Lo primero que tenemos que medir es cómo le va al gobierno. Y las encuestas dicen que cada día le está yendo peor, que cada día más argentinos se están dando cuenta de que votaron algo que era una estafa, que no era verdad lo que les prometían, que a veces incumplía cada una de las promesas, a veces todas juntas, y sobre todo esas consignas mentirosas del marketing. Era todo verso para conseguir un voto. Pero ¿saben qué? Nosotros en este año electoral vamos a hacer lo que siempre supimos hacer democráticamente, que es dar la discusión, dar la pelea, dar la batalla, y eso se hace militando todos los días para convencer a los argentinos de que el neoliberalismo no es una opción que mejore absolutamente nada. Es una máquina de romper y de destruir. Todo lo que pudo estar mal o incompleto de nuestro gobierno no lo están solucionando y no lo están mejorando. Están destruyendo y avasallando todas las conquistas que se lograron. Nosotros no vamos a esperar ni a que se definan candidaturas, ni a que se cierren las listas, ni a que estemos ahí en la puerta de la elección. Lo que venimos a decir acá desde Mar del Plata, y que lo escuche bien Macri, y que lo escuche la gobernadora Vidal, y que lo escuche el intendente de Mar del Plata, no vamos a parar un solo día de militar para que el pueblo argentino puedan tener sus derechos reconocidos, puedan tener sus salarios dignos, puedan tener la inclusión social, puedan tener industria, crecimiento, soberanía, integración latinoamericana. No vamos a parar un solo día y vamos a militar estas elecciones sin aparato mediático, sin la fuerza de los poderosos. La vamos a militar en la calle, en la fábrica, en los colegios, en las plazas, en las peatonales, a lo largo y a lo ancho del país. No mientan más Macri, no mientan
Estados Unidos del pueblo argentino. Muchas gracias, compañeros. Multiplicar en la tarea, de boca en boca, en los barrios, en las escuelas, en las fábricas. Porque vamos a volver claro. Los albores de los 80, Raúl Alfonsín daba sus discursos aquí. Los albores del 2003, en Casa Calle decía Néstor Kirchner, presidente. Ellos están aquí, acompañándonos, aguantando la lluvia, gracias. Para que 5.000 compañeros y compañeras se sumen a este acto. Muchas gracias, compañeros. Yo
Compañeras y compañeras, si alguien encuentra una billetera o los documentos de Gisela Norio, los vamos a dejar aquí en mesa de sonido. Muchas gracias. Gisela Norio, se encuentran los documentos.